que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos. Hoy jueves 26 de febrero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 de UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos que comentar que el país sigue apagado. Se han hecho una serie de pagos y una serie de maniobras con las generadoras y todo eso, pero seguimos recibiendo apagones. El gobierno no acaba de entender que lo mismo que dijo el presidente el otro día, de que era un asunto de seguridad nacional, es que lo es. Y que un país apagado no es un país. Vamos a ver, mañana tenemos el Día de la Independencia. Sí, señor. Y nosotros, para honrar esa fecha, no vamos a tener el programa. Pero tenemos algunos comentarios con relación ese es nuestro día. Al día de mañana, y también a cosas que salieron hoy sobre el olvidado Día de Mella de ayer, en donde solamente salió este pequeño editorial en el periódico Nacional en la tarde, después que todos los periódicos de la mañana, absolutamente todos, ignoraron el Día de Mella. También ignoraron el Día de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, decíamos ayer que eso era simplemente una indicación. ¿Qué pasa? ¿Tenemos ampliación o no? No tenemos. Entonces dejemos esto. Vamos a ver el comentario que sale en la prensa hoy. Dice, el tema haitiano en el tapete natalicio de Ramón Matías Mella. Surgen voces en contra de que en República Dominicana se dé refugio a los haitianos. Bueno, hoy sale en la prensa que en el Día de Mella hubo unas comitivas que fueron al altar de la patria, donde están los restos de los padres de la patria. Y ahí se expresaron los presidentes de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, que es Beato Ascensión, y el Instituto Duartiano, que es José Joaquín Pérez Aviñón. Dice que advirtieron al presidente Hipólito Mejía que el país está siendo invadido pacíficamente por miles de haitianos que huyen despavoridamente de ese país fruto de la crisis actual. Bueno, eso es quedarse corto. Nosotros estamos siendo invadidos desde hace años, fruto de la desidia, de la complicidad, de la traición a los principios de los padres de la patria, de sucesivos gobiernos, que como ya hemos dicho, se encargaron de traer haitianos para cedularlos, para que votaran por sus candidatos en las elecciones, y eso hicieron unos y otros. Por eso aquí nadie... Los políticos que han usufructuado el poder, porque los que pueden hacer las cosas como el pueblo dominicano necesita, todavía no han llegado al poder en la República Dominicana. Comenzando por Juan Pablo Duarte, ¿verdad?, que se tuvo que ir mientras aquí gobernó a morir Santana, ¿verdad?, abandonado. y gobernó Buenaventura Báez, ¿no? Vendiendo el territorio o intentando venderlo. Bueno, enajenándolo de todas formas. Claro. Cosas curiosas. En el aeropuerto Cibao detienen mujer que intentó introducir un fusil al país con mira telescópica. Es una deportista, la mujer que incautaron, a la que le incautaron un rifle en aeropuerto. Bueno, en la mañana sale esta noticia sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo es que pudo pasar esa señora un fusil de largo alcance con mira telescópica? Dice que traía en el interior de una maleta que utilizaba como su equipaje personal. Bueno, eso quiere decir que venía en el equipaje, no quiere decir que venía en la mano. Pero imagino que es uno de esos fusiles que en las películas se ven, ¿no?, que se arman. Sí, que se arman, ponen la mira y eso. No ocupan mucho espacio, ¿verdad?, cuando está desarmado. Y estaba metido en una maleta. ¿Y cómo fue que salió de la supuesta fiscalización que tiene
el gobierno norteamericano, los servicios de inteligencia, los servicios policiales, con todo lo que se refiere a los pasajeros en vuelos. Yo no entiendo, aquí lo he encontrado. Dice aquí, asimismo decomisaron uniformes e insignias militares a otro viajero que vino por la citada terminal aeroportuaria. Bueno, en la tarde entonces sale la información de que es una deportista. ¿Y cuál es el deporte ese de tirar comida telescópica? De largo alcance. No, pero comida telescópica, de cualquier alcance que sea, ahí le doy. ¿Hay torneos? Que yo sepa, yo estoy ajeno a que a mí que me expliquen bien, porque eso de que es deportista. Bueno, nosotros estamos llenos de películas que nos dicen que esos deportistas francotiradores salen a un mercado a vender su capacidad, pero no es un deporte nada, es una profesión. Ojalá que se quede ahí a donde está. Bueno, vamos a seguir. El mercado cambiario, venta en efectivo a 48.50 pesos y 49 por $1. Vamos a ver ahora lo que dice el embajador norteamericano. Ajá. Panorama nacional, las preocupaciones del embajador Hertel. Hertel atribuye la crisis del país a la corrupción y al fraude. Hay que parar el dolo y la corrupción. Recomienda a las autoridades que despidan y sometan a los funcionarios que incurren en esas prácticas. Bueno, hay que recordar que el embajador norteamericano es abogado. De modo que como abogado, él tiene que estar muy bien enterado de lo que disponen las leyes de su país con relación a esos delitos a los que él se está refiriendo de manera concreta. Hemos dicho también que en la República Dominicana nos hace falta legislación de la que sí tiene Estados Unidos para meter en cintura la actuación de los funcionarios públicos, de todos los compartimientos de la administración pública o de los poderes públicos, porque la corrupción la puede haber en todas partes. Y si hay una corrupción en un estamento judicial, es todavía más castigable que si lo hubiera en cualquier otro sitio. Y más perniciosa. Sí, pero además debe merecer un castigo mayor. Desde luego. Es lo mismo que cuando un policía comete un delito. Debe caberle la pena más grande que pueda tener la nación. Por deshonrar su uniforme, pero por quebrar la confianza de la ciudadanía en ese uniforme. De manera que cuando la gente ve un uniforme de policía no sabe si está viendo un delincuente o está viendo un agente de orden público. Bueno, las sanciones allá, por ejemplo, a los abogados, que son auxiliar de la justicia, son severísimas e inclusive lo expulsan de la barra y no puede volver a ejercer. Bueno, aquí yo no he conocido nunca de que han expulsado a nadie del S4 que tiene, lo han cancelado por esas razones. Ni he sabido tampoco que hayan metido en la cárcel a ningún abogado por muchas de las trapacerías que se hacen cotidianamente aquí al amparo de la justicia o de la injusticia. Bueno, pero es legítima la preocupación del embajador Hertel en la medida en que tenga que ver con las relaciones dominicanas con los norteamericanos. Lo que tiene que cuidarse el embajador Hertel es no pasar las rayas, porque los dos países, es decir, los dos estados y los dos pueblos tienen relaciones que se refieren a muchas cosas. Nosotros tenemos relaciones comerciales y por tanto todo lo que tenga que ver con comercio de Estados Unidos y República Dominicana, él tiene todo el derecho a referirse a eso, porque en definitiva es algo bilateral. Y si es bilateral, pues tanto derecho tienen ellos a referirse al problema como nosotros. Lo mismo pasa en cuestiones de seguridad hemisférica. Nosotros tenemos un tratado que se firmó en Río de Janeiro, que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, el TIAD, algo así. Y resulta ser que todo lo que tenga que ver entonces con la seguridad hemisférica, bueno, pues Estados Unidos no ha honrado ese tratado, como pasó con el enfrentamiento de Argentina y Gran Bretaña con relación a las Islas Malvinas, porque Estados Unidos le pasó información de inteligencia a las fuerzas británicas
en contra del ejército y las Fuerzas Armadas argentinas. Es decir, que por esa razón hemos visto como México, hace ya un mes y pico, un par de meses atrás, ha anunciado que se retira del tratado, ¿verdad? No se ha anunciado nada más, no se ha dicho nada más después de eso, pero, en fin, eso es una muestra de inconformidad con la efectividad de ese tratado. Pero bueno, lo que queremos marcar es la línea de conducta que debe respetar todo diplomático. Nosotros aquí, con el mayor respeto a su condición de representante de una nación y de un pueblo amigo en la República Dominicana, le decimos a sus representantes diplomáticos que tienen que venir aquí a respetar la soberanía y además el mismo espíritu de amistad que tenemos los dominicanos con sus respectivas naciones y pueblos. Y para eso entonces tiene que respetarnos a nosotros. Entonces, esa es una línea que muchas veces se hace como media borrosa, ¿no? Sí, a los diplomáticos. Así es. Aquí hemos visto como la embajadora española dijo que su misión aquí era defender los intereses de Unión Fenosa. Y nosotros le dijimos, bueno, pues cuando se fue Unión Fenosa debió irse la embajadora también, porque había fracasado en su misión. Bueno, ella representaba esos intereses. Lo cierto es que todas las empresas que se formaron al amparo de la capitalización de la empresa pública y sobre todo de la parte eléctrica, violaron disposiciones fundamentales del Estado Dominicano, violaron la Constitución y violaron las leyes, incluyendo las leyes de capitalización. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Seguir con el temario, sobre todo con la participación o la intervención del embajador de los Estados Unidos en la Cámara Americana de Comercio. Otro aspecto de ese mismo discurso, el señor embajador dice que el libre comercio debe tocar todos los sectores. También estamos de acuerdo con él, pero él también tiene que recordar que Estados Unidos tiene una situación sui generis en materia de comercio, y es que mantiene subsidios que ahora ha prorrogado en el tiempo hasta el año 2012, y las restricciones de importación sobre el sistema de cuotas. Entonces, el sistema de cuotas anula por completo a la baja de los aranceles, porque un producto puede tener arancel cero, pero si usted no está en la cuota, usted no puede importar absolutamente nada al territorio aduanero de los Estados Unidos. Entonces, estamos de acuerdo, él lo predica, nos lo ha predicado siempre Estados Unidos a través de sus diferentes discursos en eventos de comercio, pero Estados Unidos no practica eso que está predicando. Sí, hay un gran reclamo por un grupo de países precisamente del continente. O Estados Unidos elimina los subsidios, ¿verdad? Y el sistema de cuotas, o todos ponemos subsidios, el sistema de cuotas por aquello de que lo que es igual no es ventaja. Vamos a hacer. Estados Unidos y OEA forman equipo para supervisar los comicios. El señor embajador pide que los organismos extranjeros apoyen con recursos las elecciones venideras. La Junta Central Electoral decide auditar el patrón electoral. Y los Estados Unidos confía que los comicios serán libres y transparentes. Bueno, he visto que hace unos días se comentó que no venía la organización que preside el expresidente Jimmy Carter a supervisar las elecciones, cosa que era casi habituada, ¿no? Sí. Y rutinaria. No sabemos a qué se debe eso. Dieron una excusa, dijeron como que no tenían recursos. Recursos, sí. Pero eso es muy extraño. Completamente. ¿Verdad? Sería la primera vez que el Centro Carter no se hace presente en unas elecciones. Bueno, de todas maneras, el embajador está pidiendo que distintos organismos aporten recursos. Incluyendo la Unión Europea. Sí, aporten recursos para las elecciones. Sobre todo porque había un problemita ahí con el padrón, que no
estaba del todo claro el asunto. Gente con varias cédulas y que no se podía revisar porque no había recursos y no había tiempo. Bueno, ahora le vendrán los recursos. Y hagan el tiempo, señores, que no podemos hacer elecciones con ese padrón así descompuesto. Y tampoco vengan con que tenemos que aplazar elecciones porque no les da tiempo, porque ustedes están ahí para eso. Ahora vamos a pasar a ver el enunciado. Los 6 enunciados. Sí, que nos recoge el periódico El Caribe, de un discurso que lo vamos a leer con calma, hoy no lo pudimos hacer, del embajador de Estados Unidos. Toca varios aspectos. Política, dice, los Estados Unidos, aunque no tienen votos en las próximas elecciones, esperan que sean limpias y transparentes. Bueno, él ha dicho también que no tienen candidatos, ¿no? Exactamente. Por consiguiente, no van a votar. No, que no tienen candidatos, así que no, sí, que no apoyan a ninguno están ahí, de los que están no hay ahí. ninguno Sí, que ellos estén favoreciendo. Sí, exacto. Lo que pasa es que toda la historia dominicana siempre se ha sabido cuál es el candidato que los Estados Unidos prefieren o a cuál no les gusta, ¿verdad? Y le hacen la vida un poquito complicada. Después, en el aspecto de policía, dice, los miembros de la Policía Nacional que arrestan a individuos sin la debida autorización crean miedo y motivan el desorden. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero hay que recordar también la época en que la AID entrenaba grupos de terror ahí en la Policía Nacional, inmediatamente después de la Guerra Civil y de la Guerra Patria de 1965. Ahí había un grupo de asesinos en la Policía Nacional, entrenado por un agente de la CIA que estaba encubierto en las funciones de un consultor de la AID. Anthony Ruiz. Ajá, ese es el nombre que tenía aquí. Ajá, y allá en Después Chile, en Uruguay, donde lo mataron, tenía otro nombre. se llamaba una película. No sabemos cómo se llamaba, pero el asunto es que eso no se nos puede olvidar, señor embajador. De manera que sí, es verdad, y es bienvenida toda ayuda que desde el punto de vista profesional tienda a profesionalizar el trabajo de los policías, a que la investigación que se haga de crímenes, etcétera, responda a un procedimiento criminológico, porque de eso se trata. Entonces, eso es una cosa y lo otro es otra cosa. Después se toca el libre comercio. Dice, el punto de vista de los Estados Unidos es que ningún producto o sector debe quedar completamente cerrado a la competencia. Bueno, ya ese punto lo acabamos de tocar. En los comicios, dice, esperamos que la Unión Europea, sus Estados miembros y todos los que respaldan la democracia provean los recursos necesarios para apoyar la supervisión de las elecciones y en eso también estamos de acuerdo. Democracia, el pueblo tiene derecho a recibir una explicación amplia de los programas de gobierno de sus candidatos, sus propuestas y desempeño. También estamos de acuerdo. Sí, pero ahí pisó la raya. Ese no es terreno Se fue un poquito más de allá. su incumbencia. Es cierto que aquí se hacen elecciones y se fabrican candidatos y los candidatos no tienen ningún programa. O son todos neoliberales, como son los candidatos que alinea cada rato el señor Agripino Núñez Collado. Y lo hace firmar documentos donde todos quedan homogenizados en una posición neoliberal, porque todos quieren ser simpáticos al gran capital al cual de manera inexplicable sirve la política exterior de los Estados Unidos, cuando en ese gran capital itinerante, aposentado en paraísos fiscales, hay mucho capital sucio que los propios servicios de inteligencia y de policía de los Estados Unidos persiguen, como es el narcotráfico. Y en esos paraísos fiscales hay muchísimo dinero sucio. Entonces, permitir que ese dinero venga aquí libremente con el asunto de los esquemas de apertura total, todo está disponible al gran capital para que se mueva. Que por cierto tenemos un comentario que hacer porque el secretario técnico de la presidencia tiene una expresión muy curiosa con relación a los problemas de la devaluación. Dice aquí, la Cámara Americana de Comercio, dice el presidente de la Cámara, presidente de Verizon,
porque no se puede decir Verizon, No, Verizon. hay que decirlo en inglés, ¿no? El señor Jorge Iván Ramírez, que por su nombre se ve que no es norteamericano. Bueno, pues Verizon dice que la fuga de capitales fue de 2.430 millones de dólares durante el 2003 y atribuyó a ese factor la razón principal de la devaluación del peso dominicano por la incertidumbre política que afecta al país. Bueno, es verdad. ¿Qué justifica la fuga de capitales? Él dice que los 2.430 millones de dólares que se fugaron es la razón principal de la devaluación del peso, y es verdad. Y es verdad, pero Ahora, lo justifica al mismo tiempo. Dice que eso se debe a la incertidumbre política que afecta al país. Bueno, es cierto que la incertidumbre política Es un factor. puede determinar, sobre todo, cuando hay un gobierno que adopta una política que va en desmedro del peso dominicano. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Se refugia en la moneda que no está sujeta a la voluntad del gobierno dominicano, que en este caso es la moneda norteamericana. Entonces, mucha gente va con sus ahorritos a cambiarlo a dólares, a guardarlo en los bancos, en cuentas de dólares, para que no se lo devalúe la política devaluadora que tiene el gobierno dominicano. Ahora, eso y la fuga es un aspecto que es muy importante, porque en esa fuga están los dólares que sacan de este país las empresas de petroleras, las empresas de comunicaciones, comenzando por la que preside el señor Jorge Iván Ramírez, o sea, Verizon, que antes era Codetel, y todas las demás empresas de comunicaciones que sacan al exterior cantidades enormes de dólares. Y no se sabe porque no hay un control, no se desea tener control de eso. Y no se desea porque el propio secretario técnico que ahora dice, lo expuesto por Iván Ramírez, dice el señor Despradel, coincidió con la apreciación del secretario técnico de la presidencia, Carlos Despradel, quien aseguró, oigan esto, que la actual crisis cambiaria no corresponde a factores económicos. No sé lo que está pasando, dice el secretario técnico. Eso está en la mente de cada dominicano. Porque se esperaba que con la firma con el FMI bajara el dólar, dijo Despradel al salir del almuerzo. Pero yo le quiero recordar a él que él fue gobernador del Banco Central. Y todavía en mi memoria y en las memorias que estoy escribiendo está cuando él justificó esa salida de capitales diciendo que aquí no había fuga de capitales, sino que en economía eso se llamaba movimiento de capitales. Y dijo que eso era lo más normal del mundo, que capitales venían y capitales iban. Si había una situación en donde se llevaba muchísimo dinero de este país, mucho más del que venía, como hicieron en el fraude, y aquí tengo que recostarme de las preocupaciones del embajador americano, en el fraude de la capitalización de la empresa pública, específicamente la CDE, con las empresas que dijeron que venían a invertir y no trajeron nada, lo dejaron todo en unas cuentas ficticias en el exterior, para dejar constancia de que en un momento determinado ese dinero estaba ahí y después desapareció. Virtual. ¿Verdad? Sí, un aporte virtual. Sí. Y entonces se asentaron a controlar nuestros bolsillos, porque dándoles el control de esas empresas, sobre todo las distribuidoras, que son empresas monopólicas, el gobierno de Leonel Fernández violó la Constitución de la República y puso a todos los dominicanos a expensas de estos señores que son Unión Fenosa, que ya se tuvo que ir, y AES, que está sentado en el este, y dice un titular por ahí que está a punto de quebrar. Bueno, pues que quiebre, porque AES, la matriz, tiene problemas y está vendiendo todos los negocios de distribución. Y que no se atrevan a readquirirla. Y le queremos decir al gobierno dominicano que no porque le sea tentadora o no la oferta que le hagan, sino porque la Constitución le manda a hacerse cargo de la distribución, porque los monopolios solamente pueden estar en manos del Estado. Y entonces, si vamos a respetar el Estado de Derecho, y yo creo que el embajador Hertel ha hablado mucho de la necesidad de apegarse a la ley, y hemos recordado siempre que él es abogado. Y también que él está muy familiarizado con la ley norteamericana, sobre todo la que establece la responsabilidad corporativa. Es decir, que los ejecutivos de las empresas son responsables de lo que hacen mientras están fungiendo como ejecutivos de las empresas y después no pueden sacar el cuerpo. Bueno, en esta foto, aquí aparece precisamente el embajador Hertel
con un señor al lado que se llama Kevin Manning, ese señor que está aquí. Ojalá que me puedan sacar ese close-up. No puede. No hay nadie. Estamos fallando en eso. No hay nadie allá. Al lado del embajador, y del otro lado está Jorge Iván Ramírez, está Kevin Manning. Kevin Manning en todo este país, a través de la empresa Smith Enron, ese asalto a mano armada que se le hizo al Estado de Derecho en la República Dominicana. Luego pasó a Itabo, luego a AES, y ahora no se sabe dónde estará. En los 3 sitios. Lo único que queremos decirle es que nosotros vamos a investigar al señor Kevin Manning, que no crea que se va a ir tan campante o se va a quedar tan campante como algunos de esos gánsteres que entran aquí y luego encuentran que esto es un paraíso para quedarse a vivir entre esta gente tan tonta que le damos acogida a todo el que viene de fuera. Ahora se nos acabó el tiempo, por el día de hoy y por la semana. Volveremos el lunes, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Hogar. Hasta luego.